Saludos, aquí estamos en la parte 2 de la lección número 85 del curso de geometría. Al final de la primera parte de esta lección establecimos este teorema que decía que los volúmenes de dos paralelepípedos rectángulos de bases congruentes están en proporción con sus alturas. Y dijimos que íbamos a empezar a probar ese teorema, porque la prueba es un poco larga, ¿verdad? Pero por lo menos en esta segunda parte de esta lección vamos a ver algo de la demostración de ese teorema. Y dice así: sean V y V', los volúmenes de dos paralelepípedos rectángulos con bases congruentes y que tienen alturas respectivas PQ y P'Q'. Pues mire, estos son, aquí les estoy mostrando dos, ¿verdad? Dos paralelepípedos rectángulos, ¿verdad? Porque fíjense que cada cara, todas las caras son rectángulos, ¿verdad? Que tienen, a este le estoy asignando el volumen V, ¿verdad? Y a este le estoy asignando el volumen V', y vamos a identificar también a cada paralelepípedo con su volumen. O sea, si yo quiero hablar de este paralelepípedo, hablaré del paralelepípedo V. Y si quiero hablar de este otro, hablaré del paralelepípedo V', etc. Y que tienen alturas, mire, la medida de este segmento PQ, así que la altura de este paralelepípedo rectángulo es lo que mida ese segmento PQ, ¿verdad? Recuerden que son perpendiculares a las bases. Y la altura de este otro paralelepípedo rectángulo es la medida de este segmento P'Q', ¿verdad? Bueno, pues queremos ver que si yo divido este volumen, el volumen de este paralelepípedo, entre el volumen V' de este otro paralelepípedo, eso es lo mismo que si divido esta altura PQ entre esta altura P'Q', ¿okay? Bueno, vamos a ver dos casos. El primer caso es cuando esta altura PQ y esta altura P'Q', ambas se pueden medir con un número natural de cierta unidad de medida. Supongamos que en PQ, en este segmento, caben m de esas unidades de medida, y que en P'Q', en esta otra altura, ¿verdad?, caben n de esas unidades de medida, donde esa m y esa n son números naturales, ¿verdad? Fíjense que en el diagrama que estoy ilustrando, ¿verdad?, en la altura PQ caben, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que en esta ilustración, esta m sería 6, ¿verdad? Y en esa ilustración también esta n sería, miren, 1, 2, 3, 4. Fíjense que los dos segmentos, esos que representan las alturas de esos paralelepípedos, se han podido subdividir en un número natural de cierta unidad de medida, ¿verdad? Repetimos, por ejemplo, en este caso caben 6 unidades de medida, unidades de largo en esa altura, y en esta caben, mire, 1, 2, 3, 4 unidades de largo en esa altura. Pero en general es m y n, ¿verdad? Bien, entonces por sustitución, fíjese, si yo divido la medida de PQ, ¿verdad?, de PQ, entre la medida de P'Q', entre esta medida, eso hace lo mismo que, bueno, pues, ¿cuánto mide PQ? M de esas unidades de medida. Sustituimos PQ por m. ¿Y cuánto mide P'Q'? Pues n de esas unidades de medida, así que sustituimos P'Q' en esa fracción por n. Así que tenemos que PQ entre P'Q' es lo mismo que m entre n. Y vamos a marcar esa ecuación con un número 1. Ahora vamos a marcar precisamente, ¿verdad? Fíjense que ahora sí marcamos las m y las n unidades de medida en que se son subdivididas el PQ, el segmento PQ, cuya medida es la altura de este paralelepípedo, y el segmento P'Q', cuya medida es la altura de este otro paralelepípedo, ¿verdad? O sea que marcamos aquí, miren, el primer punto, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ¿verdad? 7 puntos ahí, ¿verdad?, equidistantes, ¿verdad? Y aquí marcamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad?, incluyendo los extremos, claro. Puntos equidistantes por esa unidad de medida en que quedan subdivididos tanto el segmento PQ como el segmento P'Q', ¿verdad? Y entonces, a través de estos puntos en que ha quedado subdividido el segmento, digamos, PQ, yo considero los únicos planos perpendiculares a esa línea, ese segmento PQ, en esos puntos de subdivisión, ¿verdad que sí? Y acá igual, por cada uno de esos puntos de subdivisión considero los planos, los únicos planos que son perpendiculares a ese segmento P'Q', y que pasan por esos puntos de subdivisión en que quedado dividido también el segmento P'Q'. Bueno, pues fíjense, esos planos
que pasan por esos puntos de subdivisión, digamos, del segmento PQ, y que pasan también por los puntos de subdivisión del segmento P'Q', dividen el paralelepípedo rectángulo original en M rebanadas de igual tamaño, ¿verdad? Y este queda subdividido en N rebanadas de igual tamaño. Claro, en este caso particular que mostramos aquí, te queda subdividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 rebanadas, y este queda subdividido en 1, 2, 3, 4 rebanadas, ¿verdad? De igual tamaño, congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque eso lo probamos ya, ¿verdad? Que si usted pasa, ¿verdad?, unos planos paralelos a un plano que está en una base de un paralelepípedo, pues esas rebanadas, esos segmentos en que queda subdividido, esas partes en que queda subdividido el paralelepípedo rectángulo correspondiente, son congruentes una a las otras, ¿verdad? Tienen la misma base, que está aquí, y tienen la misma altura, ¿verdad? Así que esta cara coincide con la de atrás, esta cara coincide con la de la izquierda, la base de abajo aquí coincide con la base de arriba, no sé, esta base de arriba aquí coincide, que es la base de abajo de la siguiente rebanada, coincide con la base de arriba, esta cara coincide con la cara que está acá atrás, esta cara que está al frente coincide con la de atrás, etc. Todos, cada uno de esos N rebanadas que quedan aquí y N rebanadas que están aquí son congruentes unas con las otras por esos teoremas que hemos dicho, que demostramos aquí antes, ¿verdad que sí? Bien, pues entonces dice, fíjense, que esas rebanadas, ¿verdad?, que son precisamente, que quedan subdivididos esos dos paralelepípedos rectángulos, son a su vez subparalelepípedos rectángulos, ¿verdad? Que son congruentes unos con los otros y son disjuntos, ¿verdad? Porque donde termina la primera rebanada, que es en el plano que pasa por aquí, ahí empieza la segunda rebanada, y donde termina la segunda rebanada, ahí empieza la tercera rebanada, etc. Igualmente ocurre en este otro paralelepípedo, ¿verdad? V', queda subdividido en N rebanadas que son paralelepípedos rectángulos congruentes disjuntos. Donde termina uno, empieza el siguiente, ¿verdad? Bien, bueno, pues fíjense que entonces, recuerde que en un ejemplo que dimos aquí al principio de la lección esta, en la primera parte de esta lección, ¿verdad?, tenemos aquí cómo buscar el volumen de un sólido que yo les presentaba, ¿verdad? Y era cuestión de contar los cubos que cabían, ¿verdad? Pero recuerde que ese es un acuerdo, que las unidades volumétricas, ¿verdad?, van a ser cubos, y por eso se llaman unidades cúbicas. Pero fíjense que no tendría que ser cubos. Recuerde que cuando estudiamos áreas, ¿verdad?, decidimos que las unidades de área iban a ser cuadrados de cuyos lados tenían cierto largo unitario conocido, ¿verdad? Pero no tenía que ser cuadrados, perdón, podían ser unos rectángulos, podían ser hasta unos óvalos. ¿Se acuerdan cuando teníamos el concepto de área? Y aquí igual, la unidad volumétrica se hace un acuerdo de que van a ser unos cubos cuyas aristas miden una unidad de largo especificada, ¿verdad? Pero no tienen que ser cubos, pueden ser, por ejemplo, esas rebanadas, ¿verdad? Y, por ejemplo, el volumen de este paralelepípedo rectángulo que yo tengo aquí, podría pensar que consiste de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de esas rebanadas, ¿verdad? Porque en el espacio que encierra ese paralelepípedo rectángulo caben, miren, 6 de esas rebanadas. Igualmente el volumen de fíjense que se podría decir que es 1, 2, 3, 4 de esas rebanadas, porque en el espacio que encierra ese otro paralelepípedo rectángulo caben 1, 2, 3, 4 de esas rebanadas, ¿eh? Así que fíjense que yo podría usar esas rebanadas como unidad de medida del volumen. Así que eso es lo que estoy diciendo aquí ahora, ¿verdad? Vea que esos N paralelepípedos rectángulos son congruentes entre sí, por lo que hemos discutido, ¿verdad? Y subdividen a cada paralelepípedo en rebanadas a los que podemos asignarle una unidad volumétrica de volumen, ¿verdad? Es decir, que por ejemplo, el volumen V, este volumen, en este caso que estamos ilustrando aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 rebanadas. Pero recuerde que en general es que esto va a quedar subdividido, el segmento PQ, en M subsegmentos, ¿verdad? Y por lo tanto sería M rebanadas. Por eso el volumen V va a ser M rebanadas. Mientras que el volumen V', ¿verdad?, que en este caso ilustramos 4 rebanadas, pero en general va a ser N rebanadas, porque el segmento P'Q' ha estado subdividido en N rebanadas, ¿verdad? En este caso estamos ilustrando 4.
Bueno, por lo tanto, por sustitución, si V va a ser n y si V' va a ser n, porque esas n, que son las n rebanadas en que queda subdividido el paralelepípedo cuyo volumen es V, y n rebanadas va a ser que el número de rebanadas en que va a quedar subdividido el paralelepípedo cuyo volumen es V'. Si yo divido ahora V' entre V entre V', por sustitución, eso es lo mismo que, bueno, pues sustituyo. En vez de V pongo M. Y en vez de V' pongo N. ¿Ves? Así que V entre V' va a ser N entre N. Y esta igualdad, por la ley simétrica de la igualdad, entonces, en vez de decir que esto es igual a esto, puedo decir que esto segundo es igual a lo primero, ¿verdad? Así es que seguimos acá la demostración y decimos que esa igualdad a la que hemos llegado aquí, recuerde copiar todo, ¿verdad? Porque esto que yo he estado diciendo oralmente está escrito aquí. Está explicado, escrito, en forma escrita aquí. Así que antes de borrar allá, asegúrese que te ha copiado todo, el teorema, la demostración, el dibujo, etc. ¿verdad? Y seguimos. Una vez lo copie, sigue usted aquí, con esta parte del video. ¿no? Así es que decimos que esa división que tenemos aquí, V entre V' igual a M entre N, se puede escribir por la ley simétrica de la igualdad, ¿sí? Debido a la ley simétrica de la igualdad, se puede escribir, o más bien reescribir, cómo y cómo era que se podía escribir una igualdad según la ley simétrica de la igualdad. Pues que en vez de decir que esto es igual a aquello, digo que aquello de acá, n entre n, es lo mismo que v entre v'. V entre v'. Y a marcar esto con un 2. Y ahora decimos, luego, debido a la ley transitiva, seguimos acá abajo, no quiero borrar este diagrama porque lo vamos a usar ya mismito para el caso 2. Luego, por la ley transitiva, de la igualdad, uno y 2 tenemos que, vamos a ver, ¿qué dice 1? 2. Pues mire, 1 es esta igualdad que yo marqué aquí, que PQ entre P'Q' es igual a M sobre N. Eso es lo que dice 1. ¿Y qué dice 2? Que entonces M sobre N, mire, es lo mismo que V entre V'. Así que si un primer número es igual a un segundo, y ese segundo número es igual a un tercero, el primero, que es PQ sobre P'Q', se igual a lo último, que es V entre V'. ¿Qué? Debido a la ley simétrica de la igualdad nuevamente, se puede escribir o reescribir como, mire, en vez de decir que PQ entre P'Q' es igual a V entre V', es decir, V entre V', V entre V' es igual a PQ sobre P'Q'. Y eso era precisamente lo que queríamos demostrar, que los volúmenes
de dos paralelepípedos con esas características, cuyas bases fueran congruentes, ¿verdad? Para que todas esas rebanadas salgan congruentes, ¿verdad? Y cuyas con unas ciertas alturas, los volúmenes de esos dos paralelepípedos rectángulos con bases congruentes están en proporción con las medidas de sus alturas, la de PQ entre P', Q', ¿okay? Y eso es lo que queríamos demostrar. Vamos al caso 2, ¿no? Caso 2 que dice, vamos a ver aquí, recuerden que el caso 1 era cuando yo podía subdividir esas dos alturas de ambos paralelepípedos rectángulos, la altura PQ y la altura P', Q', en un número natural de subintervalos, ¿verdad? O de unidades de medida, ¿verdad? Vamos a suponer que ahora yo la subdivido en cierto número de unidades, cierto número natural de unidades de medida, pero aquí por más que cambie el largo unitario, no se produce, no cabe nunca un número natural de esas unidades de medida, ¿verdad? Este fue el caso donde diera la casualidad que al yo subdividir, que había acá también un número natural de unidades de medida en las que yo subdividí por ejemplo, ¿verdad? Así que en el caso 2 dice, cuando esos dos segmentos, el PQ y el P', Q', estos dos segmentos, el PQ, que es este, perdón, y el P', Q', que es este, no se pueden subdividir en un número natural de subintervalos, de unidades de medida. No pueden ser medidos a la vez con un número natural de cierta unidad de medida. Ese es el caso. Bueno, pues cuando eso ocurre, yo podría, por ejemplo, subdividir el primer, digamos paralelepípedo, digamos en 4 unidades de medida, que quedan igual así, ¿verdad? Pero cuando yo voy a medir aquí, no caben, por ejemplo, 6 unidades de esas mismas unidades de medida aquí, sino que caben, digamos, 5 y un chipitín más, porque da la casualidad que entonces el largo PQ es de cierta forma que por más que yo trate de subdividir aquí, esto en partes iguales, acá no me cabe un número igual, un número natural de esas mismas partes iguales en que se haya subdividido otro, ¿verdad que sí? Así que vamos a hacer el dibujo, voy a cambiar el dibujo, ¿verdad? Porque ahora yo creo que en la última rebanada que me quede aquí no sea menor, ¿verdad?, que las rebanadas estas, porque siempre en esta va a caer cierto número natural de esas unidades de medida, ¿verdad? Y solo un pedacito más, que no da para completar una unidad de medida de estas en las que he subdividido, digamos, a P', Q', ¿verdad? Así que vamos a hacer este dibujito ahora, que es igualito, lo único que de acá, yo lo pongo ahora así. Me cabe cierto número entero natural de esas mismas unidades de medida y sobra un pedacito que no da para llegar a la unidad de medida completa esa, ¿verdad? Vamos a poner esto aquí, y entonces aquí hacemos esto, ¿no? Y entonces ahora yo voy a llamar efectivamente igual que ahorita este Q y este de aquí arriba es P, pero voy a llamar a este es, perdón, PQ, P', Q', y este es PQ, y aquí voy a llamar L, a este punto voy a llamar L, este que está aquí, ¿okay? Muy bien. Bueno, pues teniendo ya visto qué es lo que ocurre en este caso 2 que vamos a demostrar ahora,
en donde uno de los dos paralelepípedos, en uno de los dos no cabe un número de unidades naturales como en otro paralelepípedo, ¿verdad? Porque cabe sí cierto número de números naturales de esa misma unidad de medida, pero solo un pedacito que no es suficientemente grande como para que se complete una unidad de largo, de medida, ¿verdad?, adicional ahí. Bueno, pues con esto, estableciendo esto aquí, y entonces el procedimiento que vamos a ver, ¿verdad? Recuerde que aquí el caso 2, una vez usted lo escrita, va a dibujar, hacer este dibujo, ¿verdad?, aquí debajo, para entonces comenzar con la argumentación sobre este segundo caso. Y eso lo vamos a hacer ya en la siguiente lección, en la cual espero verlos ya muy pronto. Nos vemos entonces.